Bienvenidos. Ahora hablamos de estos temas de inteligencia artificial y cómo se están aplicando en la industria, ¿no? Y como les decía en la breve introducción, antes de invitar a los miembros del panel, tenemos muchos ejemplos que hemos visto a lo largo del día. Acá en el panel tenemos una mina, una empresa minera, Chinalco, que está implementando una serie de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la calidad de vida del trabajador, tanto en pilotos como ya en producción, ¿no? Reduciendo riesgos y también brindando oportunidades de capacitación de manera práctica e innovadora. Fernando, cuéntanos un poco más de lo que se está haciendo y qué es lo que se está buscando con eso. A ver, buenas tardes. Bueno, Minera Chinalco es una minera relativamente nueva, ¿no? Es una minera de capital chino, ¿no? Hoy día está de moda el capital chino, ¿no? Pero yo quería contarles un poquito cuáles son los retos que tiene recursos humanos dentro de la minería, ¿no? El área de recursos humanos busca atraer y retener al mejor talento dentro de la industria, ¿no? Ahora, ¿dónde tiene que trabajar ese talento? Ese talento tiene que trabajar fuera, fuera de su ciudad, normalmente en sitios altos, ¿no? 4.000, 5.000 metros de altura, en jornadas de trabajo atípicas que normalmente son 14×7, 10×10, 7×7, en lugares lejos de su hogar, normalmente tienen que dormir 2 días a la semana o 2 días al mes en un bus para trasladarse a su lugar de trabajo. ¿Eso qué significa? Que van a tener que estar lejos de su familia, que van a tener que perder oportunidades de tener ese balance entre la vida familiar y el trabajo, que van a tener que quizá postergar algunos temas de desarrollo personal, porque estudiar cuando tienes ese tipo de horarios es más difícil. Entonces, ya atraer y competimos con otros sectores que son, digamos, no tan agresivos, ¿no? La gente que trabaja en bancos, ¿no? en retail, en otros que tienen no tienen estos problemas. Adicionalmente, la mina tiene un tema que es diferente a otros sectores económicos. Las minas normalmente venden un concentrado. ¿Cómo hacemos que el empleado se identifique con su producto? ¿No? Vende tierra con mineral, ¿no? Si yo me voy a cualquier otro tipo de mercado, la gente se identifica con un producto, ¿no? Podemos hablar de un montón de marcas y tienen con qué identificarse, algo de qué sentirse orgulloso. Nosotros producimos esto, ¿no? Bueno, entonces también tenemos que luchar con esa quizá falta de identificación. Adicionalmente, la minería tiene una característica distinta, que es el único sector que no tiene competencia. Yo no tengo competidores en mi sector. Por lo tanto, podemos compartir la tecnología. Es muy fácil ver a una persona de Chinalco ir a visitar Antamina y que nos enseñen toda su cadena productiva y nos digan todo. ¿Dónde compite la minería? La minería compite por el sector humano, compite por el talento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar formas innovadoras de quitar esas barreras, ¿no? Para la gente y además darle a la gente la oportunidad o desarrollar una oferta que sea más competitiva que tu competencia. Entonces hay un reto importante. Y creemos que la tecnología puede ayudar muchísimo para mejorar la calidad de vida del trabajador en la mina. Para esto hay que romper muchos paradigmas, ¿no? Y no digo que los hayamos roto, estamos en ese proceso de, por ejemplo, en la minería es muy común pensar, tienes que estar en la mina para que seas productivo. Ese es un concepto antiquísimo. Hoy día la tecnología te permite trabajar desde cualquier parte del mundo sin tener que estar presente. Tienes que empezar a cambiar tus conceptos de trabajo y puedes hacerlo de una manera distinta. La tecnología te puede ayudar hoy día en eso. Mucho más seguro, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que puedas trabajar a distancia, puedes usar la tecnología, te permite también la seguridad del trabajo y evitar accidentes de trabajo. Y así podríamos ir enumerando una serie de factores en los cuales la tecnología nos ayuda. Pero, ¿cuál es el riesgo de implementar estas tecnologías? De que si tú no las implementas bien, nadie más te va a creer.
O sea, el día que tú implementas algo y lo implementas mal, no vas a poder implementar nada de nuevo. Entonces, es importante empezar por pequeños pilotos, enseñándole a la gente que es posible trabajar a distancia. Hemos desarrollado, por ejemplo, un centro de control desde Lima. Y estamos controlando la planta desde Lima. Le estamos demostrando a la gente de operaciones que es posible controlar la operación desde Lima, el trabajo a distancia, ¿no? Estamos viendo así una serie de pilotos que nos permitan bajar esas barreras de la distancia, de la competitividad en los empleados, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, pero sobre todo lo que hay que hacer es cambiar los paradigmas de la gente, en darse cuenta de que no necesariamente la gente tiene que estar en la mina para producir, que se puede ahorrar mucho y se puede conseguir mucho mejor talento dándole un análisis específico a cada posición y darle el mejor sitio para trabajar. Un ejemplo, por ejemplo, las minas están ahora en los modelos tridimensionales en las computadoras. ¿Para qué quiero tener un trabajador en la mina haciendo planificación? Si lo puedo tener en Lima, cómodamente instalado, además con una capacidad mayor de pensamiento. A 4.000, 5.000 metros de altura, las personas pierden por lo menos el 30% de su capacidad para pensar. Ahora, en ese punto, porque nosotros hablamos de la minería, es una gran industria, muy tradicional además, pero yo conversaba con Martín, y como director en empresas de distintos tamaños y distintos rubros, y veíamos que esto no es algo que es solamente para la gran industria o, digamos, para la gran empresa. ¿Cómo ves tú esto, lo que está sucediendo en pequeñas y medianas empresas? Sí, yo te diría dos cosas, ¿no? A ver, si hace 10 años tú eras una empresa de banca o de retail y no tenías en tu agenda estratégica un objetivo o un pilar de innovación o de incorporación de tecnología, claramente estabas detrás, ¿no? Esa es un poco la dinámica en industrias que son más tipo early adopters, ¿no? Claro. Lo que yo percibo desde mi posición de director en empresas industriales, en empresas en sectores un poco más tradicionales e incluso en empresas en segmentos no corporativos, sino más medianos o pequeña y mediana empresa, es que esa dinámica que se percibía hace 10 años y que en industrias early adopters ya se percibe a nivel de la dirección estratégica en estos otros sectores, ¿no? O sea, esa necesidad de innovar, no solamente en el frente digital, pero en el tema digital, de hacer algo más que simplemente tener un buen ERP, de automatizar algunos procesos, esa necesidad de medir tu operación, de extraer información de tu operación y de hacer algo útil y que sea relevante para el negocio con esa información. Es una necesidad, un pilar que se vuelve cada vez más estratégico en estos otros sectores, ¿no? Aporto también la perspectiva de un inversionista financiero. Nosotros tradicionalmente, un inversionista financiero enfocado en el sector de la pequeña y mediana empresa. Tradicionalmente las estrategias de generación de valor estaban asociadas a traer un CFO, mejorar el manejo, digamos, financiero, incorporar mejores prácticas en el frente de gobierno corporativo, algunos procesos, etcétera. Hoy la posibilidad de innovar, la posibilidad de incorporar tecnología es digamos, un factor de generación de valor que es igual de importante de cara a un inversionista financiero. Es más, al punto en que filtramos oportunidades de inversión basados en la posibilidad de tal o cual destino de inversión, o que tiene tal o cual destino de inversión, de incorporar tecnología para mejorar su operación o el delivery que le dan los clientes, ¿no? Entonces se vuelve un factor incluso el proceso de inversión. Claro. Y para mí, atándolo un poco al mensaje general de este panel, para mí eso crea una oportunidad tremenda más que un riesgo. Porque si bien hoy las generaciones de personas que están enfocados en entrenarse en tecnología, quizá lo que te llama más el ojo a la gente joven o a la gente incluso que quiere, digamos, reinventarse, es ir a trabajar a la startup, o es ir a trabajar a la empresa tecnológica, o al banco, o al retail, o al laboratorio de banco, pero me da la impresión que acá hay un lienzo tremendo, no en blanco, claramente estamos todos acá porque nos une el segmento industrial y un interés por la tecnología,
pero creo que hay una oportunidad enorme, hay una necesidad enorme de talento en estos sectores industriales más tradicionales y en el sector mediano y digamos, de pequeña empresa. Puedes ir al banco y ser el colaborador con algún sentido tecnológico número 230, o puedes liderar la transformación en estos segmentos donde creo que hay mucho por hacer y mucho valor por agregar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, la innovación está en todos lados, en todas las industrias. Eso lo estamos viendo ahora, bien lo mencionas tú y lo hemos visto durante el día. Creo que el gobierno también juega un papel fundamental y te vino a ti, Verónica, porque sé que eres especialista en el tema, ¿no? La regulación puede ser tanto un catalista como un stopper para la innovación. Y como estos temas relacionados a regulación y transformación digital, ¿qué está haciendo el gobierno para fomentar la innovación, el cambio? ¿Y está funcionando? Bueno, desde el punto de vista primero regulatorio, sí coincido contigo respecto a que la regulación, una mala regulación, una regulación sin un análisis adecuado, puede ser definitivamente un desincentivo para el desarrollo de tecnología. Entonces, en mi experiencia, ¿qué he visto? Veo que los legisladores en Perú ven con un cierto temor a las tecnologías y a su implementación. Entonces, como ven algo que es un poco desconocido, tienen este temor y prefieren sobreregular, porque tienen ese temor de que la tecnología, en algunos casos incluso, puede ser negativo para la población. Entonces, ¿qué prefieren? Sobreregulemos, ¿no? Cuando no necesariamente han hecho un adecuado análisis de costo-beneficio para primero determinar si es que es necesaria una regulación y dos, qué tipo de regulación es la que tenemos que implementar, ¿no? Y ahí sí es necesario siempre tener un estudio multisectorial, digamos, de diferentes profesiones para poder determinar qué hay que hacer, cómo hay que regular. Incluso este temor de lo desconocido y de la tecnología tiene un nombre ahora que es el tecnopánico. Entonces, en mi opinión, sí creo que la regulación tiene que acompañar a la tecnología para, digamos, incentivarla y para que se pueda desarrollar al 100%. Y como comentaba en un punto Fernando, solo para complementar, ahí sí me parece que en muchos casos la tecnología incluso nos puede ayudar a mitigar ciertos riesgos, ¿no? Como esa persona que no tenía que estar en la mina y podía hacerlo en su casa, ¿no? Y sobre el punto de vista de qué está haciendo el gobierno y qué está haciendo el sector público, lo voy a separar en dos. Respecto al gobierno en sí, lo que está haciendo el Estado para que él mismo se suba a esta ola de las nuevas tecnologías, bueno, existe una Secretaría de Gobierno Digital que lo que busca es que el gobierno se modernice digitalmente y sea totalmente tecnológico, ¿no? Interconectando los distintos ministerios o entidades públicas y también acercando la tecnología a la población, ¿no? Pero también hay otros incentivos que se dan un poco más a las empresas privadas, ¿no? Desde el Estado, evidentemente. Tenemos, por ejemplo, entidades públicas como Concitec, que busca dar ciertos beneficios tributarios a empresas que desarrollan tecnología, o también el Banco de Desarrollo, COFIDE, que también lo que busca es financiar a aquellas empresas que desarrollen soluciones tecnológicas que ayuden al medio ambiente. Y también tenemos el caso, por ejemplo, del Ministerio de la Producción, que tiene su programa Innovate Perú, en donde buscan dar financiamientos a aquellas startups o emprendimientos que tengan que ver con tecnología, ¿no? Y solo para acabar con tu punto, sí que es importante resaltar que si bien son iniciativas muy buenas que se han tomado, sí creo que son iniciativas un poco aisladas y que sería bueno que exista una política nacional en donde junten todas estas iniciativas para poder seguir avanzando y ir mejorando los indicadores, porque si bien ya tenemos estas iniciativas, lamentablemente todavía el Perú está rezagado en indicadores vinculados a innovación y a tecnología y competitividad digital. Entonces, sí es importante de repente tener una política nacional que agrupe todo eso.
El hecho, me llama la atención el hecho que exista ese término tecnopánico, ¿no? Había escuchado tecnofobia, pero tecnopánico y es muy aplicable. De hecho, la semana pasada, y me llamó la atención, salió un artículo en el Harvard Business Review que decía algo de que no se puede parar el cambio, entonces simplemente tenemos que aprender a adaptarnos a él. Y yo leía eso y decía, bueno, estoy leyendo algo que parece escrito en el 2000, pero es el hecho de que tenemos que constantemente estar reforzando ese mensaje. Milagros, estos procesos de cambio hacen que sea necesario que los profesionales de hoy tengan nuevos skills, ¿no es cierto? O sea, como decía Fernando y Martín, esto es fundamental. ¿Qué se está haciendo en la universidad para que los alumnos ganen estas nuevas capacidades? Y también te planteo la pregunta desde otro ángulo, porque si bien es cierto, ahora nos vas a contar un poco qué se está haciendo con los alumnos que están en la universidad, qué estamos haciendo, qué podemos hacer con los trabajadores que ya están, ¿no? Dentro como todos nosotros, para capacitarnos y llevarnos a ese nivel que permita realmente explotar la tecnología, sacarle provecho y que sea pues un catalizador para el cambio positivo y no algo que veamos como un riesgo. Buenas tardes. Desde el punto de vista de la academia, las universidades, un punto importantísimo es estar presente en este tipo de foros porque aquí sabemos lo que los sectores, la industria, las empresas, la sociedad necesita. Las universidades hoy más que nunca tenemos que formar profesionales que estén capacitados para aprender para toda la vida. Estas últimas décadas nos han demostrado que los conocimientos se van desarrollando y aumentando de una manera impresionante. No basta con estudiar 5 años un pregrado, una maestría, un doctorado. El aprendizaje continuo es vital. En estos foros nos enteramos de tecnologías que antes no habíamos escuchado. Entonces, desde la universidad, en el caso específico de UPC, lo que hemos hecho desde hace varios años es modificar nuestro modelo educativo y darle un énfasis muy fuerte al desarrollo de competencias, que son competencias que van a guiar al estudiante dentro y fuera de la universidad. Es un modelo que involucra mucho uso de tecnología, porque se aprende a pensar y a entender la funcionalidad y la utilidad de la tecnología usándola, experimentando, aprendiendo, errando, modificando, creando. Porque si nosotros desarrollamos en los estudiantes personas autónomas, autorreflexivas, que tengan iniciativa, que se adelanten, que sean flexibles, eso es lo que les va a permitir seguir creciendo y aprendiendo y como mencionaban, no tener los paradigmas de que, bueno, en la mina siempre hay que estar en todo el tiempo. No, como explicaba nuestro colega, la tecnología ayuda a poder ser mucho más eficientes, a aprovechar las distintas potencialidades que pueden tener los diversos sectores y las tecnologías, como en el caso de la minería. Y respecto a los profesionales que ya egresaron de las universidades, lo que la universidad hace y en general todas las universidades debemos hacer es seguir ofreciendo programas de actualización continua, no solamente los programas que nosotros ofrecemos internamente, sino vincularnos con instituciones de fuera. La tecnología avanza más rápido en otros lados que aquí en el Perú. Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Que las universidades estamos haciendo muchas redes de conexión con otras instituciones en el mundo porque necesitamos como país estar a la par de lo que ocurre en otras partes. No podemos estar fuera porque estamos en un mundo globalizado y eso es súper importante de considerar. Ahora, a medida que vas capacitando a los profesionales que ya están trabajando, Verónica, ¿existe alguna traba legal que impida que alguien, por ejemplo, cambie de funciones dentro de una empresa o que, digamos, a otro plano, no solamente cambie de funciones, sino que comience a implementar o que se implementen nuevas tecnologías en la manera que realiza su trabajo? No sé, algunos sensores, hablábamos más temprano del casco con diversos sensores para medir un poco de todo. ¿Hay algo que haga que sea difícil legalmente que se aplican nuevas herramientas en el trabajo?
o inclusive que se cambie de localidad de trabajo, como trabajar en remoto? Mira, en el caso del cambio de localidad, sí, afortunadamente la legislación peruana sí reconoce digamos, el trabajo a distancia o jurídicamente, como le llamamos, el famoso teletrabajo, ¿no? Está reconocido por la legislación desde el año 2013 y es bastante interesante porque básicamente muchas personas piensan que el hecho de no trabajar, estar en la mina trabajando, sino trabajar desde su casa, por ejemplo, puede generar que pierdan a veces algunos derechos laborales. Entonces, eso es un mito. El hecho de que tú trabajes o en la mina o de tu casa, tus derechos laborales van a ser los mismos. Básicamente, lo único que se modifica es que en vez de estar en la oficina donde normalmente estabas, lo puedes hacer desde tu casa. Hay subordinación, igual tienes que seguir cumpliendo con las directrices que te da tu empleador. Y también es importante saber que no es que tus vacaciones se van a ver recortadas o que no vas a tener CTS o gratificaciones, sino todo igual se mantiene, ¿no? Y sobre el cambio de funciones, felizmente no hay nada que prohíba, así que estamos muy bien con eso. Y es importante, sobre todo en el tema del teletrabajo o trabajo a distancia, reconocer los beneficios que no solamente le aportan al trabajador, que en vez de perder tiempo en el tráfico o en vez de algunas veces tener que irse hasta la mina, muy lejos, puede ser mucho más eficiente desde su hogar, ¿no? Y también obviamente le da beneficios al empleador, quien va a mitigar muchos riesgos y también va a tener que dejar, digamos, va a poder ahorrar un poco en alquiler de oficinas, en pago de mantenimiento de luz y agua. Entonces, yo creo que en ese escenario la tecnología está bien regulada en algunas cosas y otras cosas no hay necesidad de regularlas porque todo se mantiene súper bien con el uso de la tecnología. Excelente. Ahora, en línea con eso, de que sí, pues efectivamente es perfectamente legal, no se pierde ningún derecho trabajando, por ejemplo, a distancia, y sabemos que es necesario tener a los trabajadores preparados para enfrentar este tipo de cambios. Fernando, tú y yo hemos conversado varias veces y me has mencionado bastante el hecho de que un factor clave de éxito para todo tipo de transformación es que el liderazgo esté, o sea, que la iniciativa y el liderazgo venga desde arriba, ¿no? Desde los líderes, y que sea un cambio que impulsen ellos, que sean ellos los que impulsen este cambio cultural dentro de la organización. A ver, nosotros estamos viendo que la tecnología está, ¿no es cierto? ¿Y qué impide que las organizaciones implementen esa tecnología? Entonces, yo creo que se tienen que dar dos factores que tienen que ir más o menos de la mano. Primero, esa cultura organizacional que permita a las personas ejercer la innovación. Entonces es muy común ver en las empresas que el jefe no permite que el empleado sugiera cosas. Acá lo único que piensa soy yo y te he contratado para que hagas lo que ya está hecho, ¿no? Y minería lamentablemente es un concepto que todavía está muy vigente. Entonces no se le deja al trabajador ese espacio para poder aportar ideas, para poder hacer esos planes piloto, ¿no? De poner en práctica sus ideas, que significan algún cierto riesgo, ¿no? Entonces hay que permitir que el empleado se arriesgue, ¿no? Hay que permitir tener ese liderazgo, ese empowerment al trabajador, dar ese entorno en el cual el empleado se sienta cómodo de implementar sus nuevas ideas. Sin ese entorno es prácticamente imposible que una persona que sea innovadora ejecute esa innovación. Lo que va a pasar es que esa persona que puede ser una persona muy innovadora vaya perdiendo las ganas de innovar o se quiera ir a innovar a otro lado. Por otro lado, el otro aspecto es qué calidad de gente tenemos en las organizaciones. Ahí veíamos en esa última caricatura, no, quienes quieren innovar, levantan todos y a la hora quién quiere liderar no da nadie. Y eso pasa mucho en las organizaciones, porque yo creo que existen dos tipos de personas, las que se atreven y las que no se atreven. Las que no se atreven son las que dicen que tienen miedo al cambio, que estas cosas. El mundo se mueve por las personas que se atreven. No hay más. Las empresas se mueven igual. Démosle ese espacio a las personas que se atreven a innovar, démosle espacios para que puedan hacer las cosas. Entonces, sin eso, las compañías vamos a tener la tecnología y vamos a mirar la tecnología así bien de lejos y no vamos a poder implementar nada. Porque lo único que va a poder implementar la tecnología y hacer que funcione son las personas. No hay otra forma, ¿no?
Entonces tenemos que, como habíamos escuchado, tenemos que conseguir gente que no esté tan enfocada en el conocimiento, tiene que estar enfocada en el aprendizaje. La tecnología hoy día va a hacer que tenemos que aprender todos los días algo diferente, que tenemos que adaptarnos a cosas distintas, que tengamos que de repente trabajar en los próximos años en trabajos que todavía ni siquiera se han inventado. Entonces necesitamos buscar ese tipo de gente, que es la gente más difícil de conseguir. Y Martín, ¿qué buscan los directorios? O sea, ¿está presente esto en las discusiones? ¿Cómo se incentiva este liderazgo del que nos habla Fernando? ¿Cómo hacemos para tener culturas innovadoras dentro de las empresas, en tu experiencia? Sí, a ver, yo te contestaría, siendo casi las 6 un viernes, la respuesta corta, ¿está presente en los directorios? Es sí, y nos vamos todos. Digamos, y te lo grafico quizá con una anécdota, ¿no? Yo tengo la suerte de participar en algunos directorios de empresas de segmentos, como decía antes, más tradicionales, industriales, y digamos, a principios de este año se presenta un director en una discusión donde también está el tema de innovación. Uno de los directores de más larga data, años acompañando a la empresa, lanza una pregunta al gerente y le dice, oye, pero y ya tenemos pues el algoritmo, pues un algoritmo que te calcule tu proceso productivo en base a información de clima, información, digamos, de todos otros factores de mercado, etcétera. O sea, digamos, que ese grupo, que ese director que representa un poco la visión de manejo estratégico tradicional se mande con una pregunta así, ya te hace ver que esto ya está en todas las cabezas, ¿no? Ya la dinámica no es el gerente general innovador que viene, o el gerente de tecnologías de información solitario tratando de imponer una agenda de innovación, de tecnología. Ya está en todas las cabezas de quienes dirigen estratégicamente los negocios, por lo menos en mi experiencia. Puede ser que la fórmula, como hacíamos alusión en varias de estas conversaciones, no se tenga clara, ¿no? Pero ya va a venir el mandato. El que corre ahora los gerentes es el directorio, porque lo lees, porque lo escuchas, porque estás mucho más presente. El tema de la innovación es cosa de día a día. El hijo, el nieto de ese director es de lo único que le habla, ¿no? Entonces ya está bastante presente, ¿no? Entonces, en términos de cómo eso baja, ahí está un poco la problemática, ¿no? Y justo eso, mira, eso es lo que yo pensaba mientras tú hablabas de este mensaje del director que hablaba de los algoritmos, que es un caso extraño. Es un ejemplo muy puntual, claro, justamente por eso lo grafico. Yo lógico. lo interpreté como un puntual, pero es que como que ya hay que hablar, ya hay que proponer este tipo de cosas. Vino y propuso, ¿me entiendes? Sí. Y la metadata de ese mensaje es que ya está en la cabeza de todos. Ahora, muchas veces, y tenemos 2 minutitos, y tal vez quería dejarlo, si hay tiempo para una pregunta del público, pero tenemos un problema, un reto, que es el lenguaje, ¿no? La comunicación. O sea, el lenguaje del directorio, la forma en que habla el directorio, que se comunica, que piensa y expresa ideas, no es tal vez la misma que hablamos y recibimos o percibimos, o cómo nos comunicamos las personas que estamos trabajando en la mina, en las distintas empresas. Y peor aún con tecnología. O sea, el directorio no habla el lenguaje tecnológico y la gente tecnológica no habla el lenguaje del directorio. Milagros, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cómo estamos haciendo que los profesionales del futuro ya no tengan esa falta de esas habilidades? Bueno, una de las competencias más importantes de nuestro modelo es la comunicación. Y la comunicación requiere no solamente transmitir un mensaje, sino antes de eso ser empáticos, es decir, entender a la otra persona, ponerse en el lugar de la otra persona y entender cuál es su motivación, qué es lo que le preocupa, porque probablemente en un área determinada en la que yo trabaje, de producción o en el área de marketing, y también están los accionistas, cómo todos convergen. Es importante que cada uno se coloque en el lugar del otro y pueda entender las motivaciones y poder encontrar elementos comunes y a partir de ello trabajar. Por eso es que habilidades de negociación, habilidades de escucha,
habilidades de poder tener en cuenta todas las opiniones y como mencionaba, este liderazgo participativo, donde todas las instancias de la institución o de la empresa puedan expresarse con respeto, con mucha actitud positiva de construir algo, y eso lo genera la cultura de la institución. Entonces nosotros tenemos que formar personas que sepan su rol en la creación de una cultura, porque cada cosa que hacemos tiene un impacto sobre el resto, y eso es importante en todos los niveles de la organización. Excelente, muchas gracias. No sé si tenemos, Manuel, tiempo para una pregunta. ¿Hay preguntas del público? O... Sí, tenemos hasta las 6:05, tenemos 3 minutos. Podríamos hacer una pregunta al público. Bueno, para nuestros panelistas están atrás las preguntas. Pero ahí hay una pregunta. Claudio, tú. Te la leo. Con los cambios constantes, ¿conviene que una carrera de ingeniería dure 5 años? Al final de su carrera lo que aprendió ya está desactualizado. Hay jóvenes que a mitad de su carrera ya están preparados para dar soluciones. Para mí, ¿no? Sí, ese es un tema bien importante. Por eso es que en nuestro caso la malla curricular de una carrera como la de ingeniería, que hoy están muy reguladas por el Estado y también están reguladas por las agencias acreditadoras extranjeras. Nuestras carreras están acreditadas por un sistema norteamericano y están basadas en competencias. Por eso es que es bien importante este tema de las competencias. Y la universidad debe caminar y conversar mucho con el Estado para que de veras se puede evidenciar el aprendizaje del estudiante, el aprendizaje de las competencias y de los conocimientos, pero aquellos conocimientos que realmente son la base o la esencia del conocimiento que va a venir en adelante. Si nosotros comparamos los estudios, me imagino que están hablando del pregrado, en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido una carrera de pregrado dura 3 años. En Estados Unidos una carrera de pregrado dura 4 años, aquí dura 5 años. Y este es un trabajo que tenemos que hacer no solamente en las universidades, sino todo el sistema educativo en general, porque hay muchas habilidades que debemos desarrollar desde la escuela y que la universidad debe ayudar a reforzar o a desarrollar. Los modelos de competencias dicen, por ejemplo en nuestro caso, que un alumno comienza con un nivel 0 de una competencia en los primeros ciclos, obtiene el nivel 1, el nivel 2 y egresa con un nivel 3, por ejemplo, y nosotros tenemos que evidenciar que tiene ese nivel de competencia. Entonces, el tiempo en que logre, y es súper válida la pregunta, cada persona puede ser diferente. Yo puedo al segundo año haber llegado al nivel máximo de una competencia, como pensamiento crítico, como manejo de información o como pensamiento innovador. Sin embargo, en el tema de comunicación puedo todavía estar en un nivel inferior. Y eso depende de cada persona. Entonces, ahí tenemos muchísimo trabajo y es una pregunta súper pertinente para la academia. Gracias. Lo dejamos ahí. Lamentablemente. Nos quedamos sin tiempo. Vamos, solamente para, gracias. a modo de conclusión, yo creo que está clarísimo que las nuevas tecnologías en el puesto de trabajo son una oportunidad. Y realmente quien no mire a la tecnología como un catalizador positivo, le estará dando la espalda al futuro. Gracias. Muchas gracias a todo el panel. Claudio, gracias. Gracias a ustedes. Un aplauso.